UNESCO ha declarado Lima Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero se refiere solo a su casco histórico español. Y Lima merece que nosotros involucramos los otros 4.500 años, los otros 2.500 metros cuadrados, porque está allí el secreto de nuestro futuro. Y no solamente del futuro de Lima, del futuro de las metrópolis que saben reconocer su memoria y escribirla adentro de su cuerpo, porque eso se vuelve el cuerpo de los sueños de su futuro. Muchas gracias. Llegué a Lima como una estudiante de arquitectura de la Politécnica de Milán en la segunda mitad de los años 80. En mi imaginario, esa realidad mostraba un mundo en dificultad, inhóspito, de alguna manera dramático. La atmósfera que se respiraba era llena de incertidumbre, peligro, hasta de miedo. Decidí no conocer nada de Lima y me fui hacia las afueras. Tomé la decisión de alejarme y buscar algún lugar que se encontrara lejos del mundo urbano, y una agencia me aconsejó de ir a Pachacamac. El viaje hacia una huaca me pareció una idea interesante, sobre todo porque era algo que los mismos limeños me decían como muy lejos en el tiempo y en el espacio. A pesar que todo el mundo reconocía que Lima era una ciudad de huacas, Pachacamac, como las otras, era un lugar lejos y solo meta de unos extraños turistas. Mi sorpresa fue inmensa cuando me encontré delante a una planificación inconmensurable e incomprensible. Delante de mis ojos estaban las huellas constructivas, físicas, pero también espirituales, de un mundo milenario que había estratificado la experiencia de culto de los Lima, de los Huari, de los Ichma, hasta la planificación urbana de los Inca. Pero yo no tenía palabras para definir lo que estaba delante de mis ojos. Mi preparación, mi formación, mi mente no computaba lo que estaba delante mío. Lo único que lograba entender era que me encontraba delante de una gran capital teocrática, majestuosa y poderosa. Y adentro de mí se formó una pregunta. ¿Cómo puede ser que un lugar tan extraordinario, tan central, tan monumental, se encuentre en el medio de la nada? Pero ¿estaba realmente en el medio de la nada? Volví con el taxi. Esos taxis de ese entonces eran unos pequeños Volkswagen de mucho ruido, y desde las ventanillas empecé a darme cuenta que no había solamente la arena del desierto. Muchas veces aparecían árboles, muchas veces aparecían parquecitos de distrito en distrito. Claro, pero todo el mundo decía Lima es una ciudad gris. Claro, Lima es una ciudad gris cuyo horizonte mira hacia una cordillera que se desintegra de forma arrugada hacia el océano. Sin embargo, está lleno de pequeños parques, y los parques están llenos de grandes árboles tropicales. ¿Y de dónde viene el agua para abastecer y hacer crecer y alimentar tanta vegetación? Si estamos en un desierto tan hostil, ¿de dónde viene todo ese agua? A medida que iba regresando hacia la metrópolis, a medida que iba dejando ese universo afuera del tiempo en el espacio y volvía a un universo más conocido y reconocible, empecé a notar que cada distrito tenía una forma distinta, tenía una vegetación distinta, había humedales, había lomas, había colinas, había una variedad
extraordinaria para una metrópolis que hubiera debido ser solo gris, ¿no? Empecé a preguntarme si debajo de la superficie visible de Lima hubiese otra historia que contaba una memoria no fácilmente reconocible, pero que daba vida a tanta espectacular diversidad. ¿Había otra memoria debajo de la superficie de la metrópolis de Lima? Esta pregunta me empujó a empezar a buscar el número de huacas, mapearlas, entenderlas, conectarlas. 1 año, 2 años, 10, 20, después de 3 décadas, llegué a darme cuenta que estaba delante de una red de más de 350 huacas que conectan 3 ríos en un sistema reticular de caminos y canales que aún hoy sujetan la ciudad. Pero la gente de Lima lo sabe. Yo tomaba los taxis y preguntaba a los choferes, ¿y cuántas huacas hay en Lima? Ah, señorita, hay muchas. ¿Así? ¿Cuántas? Ah, señorita, muchas. Y a ver, nombrámoslas. Bueno, Pachacamac. La Pucllana, hay un buen restaurante, sí, claro. Hay también la Guayamarca, me parece, en San Isidro, esa reconstruida. Alguien llegaba a decirme Mateo Salado, Guantinamarca, pero no llegábamos a más de 10. Esas 350 huacas existentes ya no pertenecían a la memoria colectiva de los habitantes. Entonces empecé a superponer diferentes tipos de levantamientos. La cartografía tradicional, junto a unas aerofotografías desde los años 50 hasta los años 2000, junto a fotografías rectificadas en alta resolución de Google Earth, junto a ortofotografías y junto a otra clase de levantamiento que consiste en una nube de datos digitales y de puntos que se levantan a partir de vuelos de avión, una tecnología conocida como LiDAR. Los resultados fueron asombrosos. Lima no tenía una forma casual. Era el resultado de una planificación que juntaba 3 ríos, 4 pisos ecológicos, en 5.000 años, sobre una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados. Una superficie que correspondía a la Lima contemporánea, la cual sigue viviendo gracias a esta trama invisible. Eso era casi demasiado para creerlo. Yo estaba delante de la planificación territorial más antigua de la historia, que de una forma invisible y capilar sigue sujetando el movimiento de personas, ideas y cosas. Por ejemplo, miramos acá esta parte de Rímac donde aparecen las huellas de un gran centro ceremonial de época formativa que se llama la Huaca La Florida. Esa Huaca La Florida tiene unos ejes orientados en dirección norte-este, por razones astronómicas. La ciudad contemporánea no lo sabe, pero sigue su diseño en su orientación. Y si no fuera por eso, hoy colapsaría. Estamos acostumbrados, los occidentales, a pensar que las ciudades antiguas, vivas, correspondan a cascos históricos compactos. Por ejemplo, Damasco, Roma, están constituidos por un centro muy cerrado entre sí mismo, alrededor del cual se desarrollan diferentes planificaciones modernas y contemporáneas. Pero la traza urbana de Lima era distinta. Esa traza dibujaba el sistema de una metrópolis difusa, donde la densidad habitacional estaba separada y permitía una mucho mejor utilización de los recursos naturales. En otras palabras,
se desarrollaba en completa armonía con los recursos de la naturaleza. Pero esta planificación no era solo espectacular desde el punto de vista funcional. Era evidente que juntar diferentes funciones en un contexto ecológico tan complejo iba a favorecerlas. La parte más espectacular surgió cuando yo me di cuenta que las huacas no eran solamente nudos de una forma reticular que repite la forma del habitar. Esa forma repetía la forma de la vida. No la repetía solo para un diseño de la naturaleza, la repetía para acordarse de sus propios antepasados. Así, el dios Paryakaka era una montaña que formaba parte del paisaje. La diosa Kuniraya era una isla en el océano. Y el dios Pachacamac, aparte de ser una maravillosa huaca, era el hacedor del mundo. Pachacamac, el señor de los temblores. Esos personajes no eran solamente una idea, existían físicamente en el paisaje. Y esa trama reticular escribía su historia, de manera que los peregrinajes hacia las huacas y a los lugares sagrados eran una forma cíclica de recordar su existencia. Si Venecia ha sido construida donde ni siquiera hay tierra, Lima ha logrado entramarse donde no existe agua. No solamente ha agrupado formas habitacionales con centros de culto, ha desarrollado un sistema reticular de la producción agrícola artesanal. Esa forma de juntar ecosistemas, formas de producción y de residencia, es la forma mejor de evitar, de utilizar demasiado los recursos de la naturaleza y responde perfectamente a los desafíos de las planificaciones sustentables del siglo XXI. ¿Por qué no lo hemos visto? Bueno, no lo hemos visto porque no hemos sido capaces de pensar hasta este punto. Nosotros occidentales necesitamos un poco de tiempo para llegar a pensar como los planificadores andinos. Reconocer que las huacas son un recurso significa empezar a utilizar la forma de ese sistema reticular para darle vida otra vez. En algunos casos, por ejemplo, las huacas ya son utilizadas así espontáneamente. En el caso de la izquierda, vemos, por ejemplo, en un centro polideportivo, una pequeña huaca que es utilizada para generar una pista de atlética. La imagen a la derecha nos muestra un montículo en el área de Rímac, donde la urbanización no ha permitido generar centros de culto. Entonces alguien ha reconocido en la huaca una memoria sagrada y ha construido su pequeño altarcito ahí. Van cada semana, cambian las flores, lo limpian. Eso es su lugar sagrado, eso es su memoria. El tema de la planificación de Lima está llegando a unos desafíos muy urgentes y muy importantes para las decisiones que nosotros vamos a tomar sobre su desarrollo en los próximos pocos años. La planificación prehispánica que existe y que resiste adentro de ese sistema es el mayor recurso que tenemos para mostrar un modelo que está funcionando y que nos alimenta desde 5.000 años. No solo las huacas son reconocidas de una forma espontánea, hay una manera de revitalizarla reconociendo su policentrismo. Por ejemplo, miramos acá, la huaca Guantinamarca, hay una pequeña estructura que ha sido utilizada como modelo formal para generar todo un gran sistema residencial. La huaca es el módulo, genera la red, la forma, es su centro. Sigue siendo su pequeño corazón propulsor. Pero no hay solamente casos residenciales. La huaca pucllana, por ejemplo, se ha vuelto desde un basurero donde nadie quería vivir,
hasta un modelo de desarrollo arqueológico y museal, que no solo recalifica el espacio urbano entre Miraflores y San Isidro, sino que da vida al lugar. Resulta siendo la memoria material de un conjunto de memorias fundamentales para la vida de un sistema urbano. No solo hay huacas centrales, súper esplendorosas, hay también las huaquitas de provincia. Por ejemplo, en Mangomarca. Ese es un área muy interesante, donde hay muchos migrantes. Los migrantes necesitan tener su memoria, su ancestralidad. ¿Qué han hecho? Han hecho su pequeño Inti Raymi, han organizado un Inti Raymi en la huaca de Mangomarca. Sí, claro, lo sabemos. Alguien puede decir, pero eso no es realmente inca, pero no importa. Lo importante es el nexo que la huaca ha logrado establecer con la comunidad y con su necesidad de tener una memoria. La planificación andina funciona mucho mejor que otros modelos ajenos que han sido superpuestos de una forma casi injustificada. Ejemplos son el riego capilar o el uso de la vegetación para crear, por ejemplo, sombra en los caminos cuando hay mucha luz o para densificar el terreno. O, por ejemplo, la armonización entre pisos ecológicos. Son recursos de los cuales podemos aprender.